Acabamos de ver la experiencia de Honduras, donde unánimemente todos pedimos por la restauración del orden democrático de ese país. ¿Quién va a decir que nuestras discusiones en este Consejo significaban alguna agresión al pueblo hondureño? La lucha contra la negación de los principios democráticos y el irrespeto a los derechos humanos no tienen fronteras. Ese es el propósito de las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por casi la totalidad de nuestras naciones y las normas contenidas en el capítulo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que como miembros de esta organización tenemos la obligación de invocar cada vez que la democracia se vea amenazado en cualquiera de nuestros países miembros, aun cuando sus gobiernos hayan sido electos por el voto popular. Aquellos países que hemos sufrido en carne propia los abusos de un gobierno tiránico, sabemos lo que ello significa en términos de seguridad ciudadana, de apego a las normas de derecho, de respeto a la integridad personal, de la inexistencia de la separación de los poderes, de la descalificación del adversario, de la violación constante de los derechos humanos, del robo sistemático de los recursos públicos por los allegados al régimen y sobre todo de ataques permanentes al pilar de todo sistema democrático, la plena libertad de expresión y de información. Por eso somos tan solidarios con los pueblos que padecen calamidades similares a las que tuvimos que sufrir por 21 largos años en Panamá. Por eso somos tan agradecidos con pueblos que, como el venezolano, tanta solidaridad nos brindó en esos aciagos momentos. Vale recordar, como dije el 15 de julio al presentarme ante este Consejo Permanente, a ese gran estadista chileno Eduardo Frei Montalva cuando señaló que si le dieran a escoger entre el pan y la libertad, tomaría la libertad porque con ella podría luchar para alcanzar el pan, pero sin ella después terminarían quitándole también el pan. Recuerdo que al final del régimen del dictador Noriega me encontré junto a un grupo de valerosos panameños, entre sus más acérrimos opositores. En ese momento era diputado, pero a los militares poco les importaba esa circunstancia. Para tratar de romper nuestra verticalidad, incluso nuestros seres queridos fueron víctimas de atropellos. Precisamente de regreso de Washington de una Asamblea General de la OEA que trataba el tema de Panamá a finales del 89, también fui detenido. No había libertades. Los militares no creían en límites ni controles, peor eso, estaban convencidos que eran eternos. Controlaban todo el aparato gubernamental, el órgano judicial, fiscales, contraloría, tribunal electoral, alcaldía. Mandaban a sus diputados como quien ordena a sus subalternos ejecutar una instrucción. Cerraron periódicos, silenciaron emisoras de radio sin ninguna razón legal. Su propósito era acallar a un pueblo que solo pedía democracia y libertad. Lo que pasó en Panamá ha ocurrido en otros países y todos nosotros lo hemos censurado. No podemos tapar con una mano lo que en este momento vive Venezuela. Sería irresponsable hacerlo. Al final del régimen, Noriega se radicalizó hasta el punto que, como no confiaba en quien lo rodeaba, creó una especie de mando paralelo que compartían militares cubanos, de alta traición en cualquier país del mundo. Ese enroscamiento lo llevó, machete en mano, al absurdo de declarar la guerra a los Estados Unidos. Todos sabemos cuál fue la tragedia que vivimos después de tantos desaciertos. Cualquier similitud con lo que hoy se vive en la región, más bien en algunos países, no es mera coincidencia porque los tiranos militares, cuando se ven acorralados, tienen comportamientos similares. Pierden el norte de las sagradas responsabilidades que como gobernantes tienen. Al sentirse aislados frente a sus pueblos y despreciados hasta por sus propios amigos y antiguos aliados, no les queda más que ampararse en el terror, la amenaza, el hostigamiento, la violencia, la mentira y el rumor. Disfrutan con desconocer la ley porque mesiánicamente
totalmente obnubilados por el poder, se siente que están por encima de ella y no le tienen que rendir cuentas a nadie. Inclusive en estas situaciones desesperantes hasta podrían declararle la guerra a algún vecino con el fin de experimentar si con un enemigo externo pueden concitar el apoyo de un pueblo que los repudia. Aquí no estamos para juzgar a ningún país. Ninguno, y menos la organización, tiene derecho a hacerlo. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, como lo hicimos cuando al presidente de Guatemala quisieron involucrarlo en un asesinato y que en este foro se le dio la oportunidad a su país para que aclarase todo lo ocurrido como finalmente pasó. Como lo hicimos recientemente con Honduras. Panamá tiene muchos vínculos con Venezuela. Nacen cuando el mismo libertador Simón Bolívar dijo que si el mundo tuviera que escoger su capital, ella sería el Istmo de Panamá. Como Venezuela, fuimos parte de la Gran Colombia. En la lucha por el final de la dictadura, los demócratas venezolanos jugaron un gran papel en ayuda a Panamá. Era su deber defender la democracia y lo hicieron con gran espíritu americanista, al igual que otros países hermanos que sería largo enumerar. Nadie, aparte de Noriega, los criticó por eso. Hoy, nuestra tierra le da la acogida a muchos venezolanos, unos que vienen, la mayoría, en la búsqueda de un mejor mañana. La OEA, como no lo hizo cuando el pueblo de Panamá acudió en 1989 a su Asamblea General para denunciar a la dictadura que lo agobiaba, y como no lo pudo prevenir en el caso de Honduras, está hoy en posición de prever lo que se está viviendo en el hermano país de Venezuela en términos de violación de derechos humanos en general, sobre todo frente a estudiantes indefensos y en particular en lo relativo a la falta creciente de libertad de expresión e información que puede ocasionar daños irreparables en su nación y consecuencias inconmensurables para el resto de nuestra América e inclusive del mundo entero. Los gobiernos, mis queridos colegas, son efímeros, los estados son permanentes. Sin embargo, cuando los gobernantes, tal como cuando el general Noriega dijo que la patria era él, quieren arropar sus arbitrariedades argumentando que cualquier crítica que reciban es una contra el Estado que dicen representar, se convierten en tiranos y desvirtúan todo principio democrático. En democracia, los gobernantes están llamados a propiciar consenso entre los ciudadanos, a promover el diálogo y la concertación, no a fomentar la división entre ellos y menos mediante la intimidación, la persecución y la violencia sistemática contra quienes se le oponen. Los países no pueden estar divididos en bandos. Embajador Cochés. Me da un minuto y termino, embajador. Bueno. Eso de los buenos y los malos es parte de una historia de desilusiones. Yo creo que las películas de bandido y vaquero ya pasaron hace bastante rato. Los gobiernos no pueden convertirse en un bando, su función es otra. Y termino, señor presidente, la libertad de expresión es sagrada y debe respetarse tanto para el gobierno como para la oposición. Balance necesario en cualquier sistema de gobierno. El problema se da cuando desaparecen los gobiernos, que pareciera ocurrir ahora. Obligación de todo gobierno es propiciar la concordia, no hacer llamados a la violencia ni lanzar amenazas a estudiantes como aquella de lanzar contra ellos gases de los buenos a los estudiantes que se osaran protestar. Señores y señoras, ese no es el camino del desarrollo, ese no es el camino de la convivencia, no lo fue ayer, no lo es hoy y no lo será mañana. Ningún país, pequeño como Panamá o grande como Canadá, puede guardar silencio frente a esta dolorosa realidad. Muchísimas gracias.